Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una vez más en Resiliencia en Línea. Hoy miércoles de ceniza para los que están en este asunto. Hoy toca ir a tomarse la ceniza. Y bueno, vamos a estar comentando sobre la agenda pública nacional e internacional, porque es lo que preocupa en las últimas semanas, desde que Donald Trump asumió la presidencia y desde antes. Desde luego hay procesos internos en cada nación, y en México no se diga, también importantes, también lo estaremos comentando. Pero en estos momentos, pues no deja de llamar la atención lo que está sucediendo, Estados Unidos versus México, México versus Estados Unidos, y gracias por permitirnos darnos nuestros puntos de vista. Pero también a propósito de que es miércoles de ceniza, esto es una muestra, un botón de muestra de que a los mexicanos finalmente podemos estar tranquilos haciendo una vida ordinaria pese a todo. Entonces por eso titulamos así el programa. Trump a fin de cuentas cruza una línea roja. Vamos a estar platicando cuál fue esa línea roja, pero no con México. México sigue estando tranquilo, insisto, vayan a ver el tipo de cambio, y hoy incluso está un poco más barato el dólar con respecto del día de ayer. Pero también nos acude, a fin de cuentas nos tiene trabajando, es lo que hay que decir. Donald Trump nos tiene trabajando en la agenda que él quiere. Vamos, no somos una potencia, y además somos un país periférico, propiamente, particularmente de Estados Unidos, así que nos tiene en esa agenda. Y lo que también quiero comentar con ustedes es cómo esta entrega, cómo podemos interpretar el asunto de la entrega de 29 delincuentes que estaban encarcelados en México, y se los entrega como ofrenda a Donald Trump. Y Donald Trump además ayer se da el lujo de decir que los mexicanos entregaron 29 delincuentes, y que esto no lo tiene del todo contento, y está lejos de tenerlo contento. Vamos despreciando esa ofrenda que le da México. Vamos a comentar un poquito al respecto, y no podemos tampoco dejar de comentar lo que sucede para los michoacanos. Como nota importante en esta semana, se giró una orden de aprehensión en contra del penúltimo gobernador michoacano, Silvano Aureoles. Amerita unos cuantos comentarios, y también queremos comentar sobre ello. Y también, para no dejar pasar, antes de abrir tema, antes de abrir agenda, no dejar pasar los premios que se dieron este fin de semana, porque además nuestros compañeros de Código Libre tuvieron a bien el tino de estarnos diciendo quiénes fueron las películas premiadas. Emilia Pérez fue quizá la película más castigada, porque venía ganando premios en varios ámbitos, varios premios internacionales, y resulta que en esta premiación de los Óscares apenas ganó 2 premios de consolación. Bueno, un premio bien ganado, me parece, a Mejor Actriz de Reparto, a Zoe Saldaña, que lo hizo muy bien, me parece. Los mexicanos están muy enojados porque en esta película ambientada en México los actores no son mexicanos, y una de ellas es precisamente esa señorita Zoe Saldaña, que no es mexicana, pero se lleva el premio de Mejor Actriz de Reparto. Y me parece que sí fue una sorpresa, porque se hablaba poco de ella en estas semanas, de Anora, la película Anora, que gana varios premios junto con El Brutalista, se lleva otros premios. Estas 2 películas fueron las más premiadas esa noche, me parece. Esta película, este premio, esta premiación de los Oscar, pues con su frivolidad, o con toda su frivolidad en cada momento político significativo, premia las películas que significativamente pueden alzar la voz en algún aspecto. Y en ese sentido también, al menos yo fui de los que pensé que
Emilia Pérez iba a ganar algún premio importante por precisamente plantar cara a Donald Trump y el desprecio que tiene Donald Trump hacia las clases minoritarias, en este caso también a las comunidad lésbico gay, pero no fue el caso, la castigaron. A fin de cuentas me parece que fue un castigo de darle premiación por distintas equivocaciones que llegó a tener la producción de la película, desde el director, en fin, la propia protagonista de la película, Carla Sofía Gascón, en fin, a fin de cuentas me parece que ese fue un castigo y eso no desmerita el trabajo que tuvo la película. Anora tuvo mejor premiación a mejor guión, a mejor película, ahorita nos salen otras, pero ¿quién más estuvo premiada como mejor guión adaptado? Me parece un buen premio, bien ganado el de Cónclave, una muy buena película. Y estas películas, pues, en lo particular se las recomiendo. Anora, Cónclave, también la de Emilia Pérez, desde un principio la he recomendado. El Brutalista también, pero prepárense porque es una película que dura 3 horas y media, si la viéramos de un solo jalón, pero los mismos distribuidores le pusieron un intermedio para descansar y se dan a fin de cuentas 4 horas que tienen que estar en la sala de cine, con 15 minutos de descanso, pero 4 horas. No es tan fácil, ¿verdad? Pero si tenemos un fin de semana y podemos ver la película, véanla. Tampoco me parece la gran película, pero es buena, vamos, vale la pena y es una buena película. Y también tiene los premios que se merece, me parece. En este caso, mejor banda sonora, eso sí, tiene de muy buena música esta película. Y mejor actor también la tiene este señor, Adrien Brody. Me gustó mucho que haya ganado como mejor película animada Flow, la del gatito, que siempre un gatito muy simpático que habla de del fin el fin de una era. A fin de cuentas, tal parece que finaliza la era de la vida, de lo que hay sobre la tierra, al parecer, pero va a renacer. Ese es la moraleja de la película. Durante la trama de la película, desde un principio está viviendo las especies que viven sobre la tierra una gran inundación. Algunas especies se salvarán, entre ellas nuestro amigo, este gatito muy simpático. Una película completamente muda, pero sí con buena música. Se sube en una barca junto con otros animalitos, una garza, y al fin de cuentas la garza en algún momento de la película, perdón por el spoiler, pero es para que se animen. Y además es una película que tiene varias semanas en cartelera. En algún momento llegan al punto más alto de esa inundación, alcanzan los puntos más altos, al menos sobre ese punto de la Tierra, y en ese momento es cuando el ave emprende el vuelo hacia el cielo, significando, me parece, el renacimiento del ave fénix, precisamente, con ello el renacimiento de una nueva etapa en la vida sobre la Tierra. Regresan las aguas a su nivel, digamos. Hay especies entonces que se salva nuestro amiguito y renace una nueva era, digamos, de vida, con personajes en función de estos mismos animalitos, con personajes un tanto egoístas, un tanto solidarios también, especies que enfrentan sus miedos, entre ellos este gatito muy simpático. En fin, también se la recomiendo mucho, ojalá que la puedan seguir viendo. Bueno, estas son de las películas que nos destacaron nuestros compañeros de Código Libre. Entonces, mejor película animada, El Brutalista, una buena película, sobre todo para quienes son arquitectos o les gusta este asunto del diseño en arquitectura, les va a gustar mucho. Anora, que se llevó varios premios, Cónclave, y hay otra que no ganó premio, que me parece que tenía buen potencial, que por cierto vi ayer, la chica de la aguja, una excelente película que, bueno, en este caso no tuvo premiación, pero me parece que es una excelente película. Si la pueden llegar a ver, adelante. Y ya no tiene que ver con la premiación de este 2024, pero si pueden ver la de
Memorias de un Caracol, que está en cartelera en estos momentos en cine. También es una muy buena película. No es para niños, así que no lleven niños, porque la temática es para adultos, al menos para adolescentes, clasificación B, digamos. En fin, esto es en cuanto a premiación. Siempre estamos atentos, pese a las críticas que les podemos hacer a la premiación de los Oscar. Estamos siempre atentos a lo que se premia y por qué se premia. Cada quien tiene sus películas favoritas y estamos atentos también porque es el fin de todo el ciclo de premiaciones de las películas. Y bueno, con este es el cierre, digamos, de la temporada en películas. Esperemos a finales de este año 2025 para empezar a ver nuevas premiaciones. Y estaremos viendo películas, espero. Es una invitación para que estemos viendo todas películas que a fin de cuentas nos hacen vibrar, nos hacen pensar. Varias de estas películas es precisamente eso, dejan varios mensajes, con películas como las que acabamos de comentar, que nos comentaron, que nos compartieron compañeros de Código Libre. Creo que estoy satisfecho con esas películas que se estuvieron premiando. Y otras más, me quedo con la sensación de que se pudieron haber premiado otras más, pero en fin, así las cosas. Y ahora sí, vámonos a temas, si nos permiten. Trump al fin cruza una línea roja. Hemos dicho en otros programas que es un gigante con pies de barro, un brutalista, si se permite la expresión, a propósito de las películas que acabamos de mencionar, pero con pies de barro. ¿Y qué tan grande o qué tan serio o qué tan importante puede ser Donald Trump o Estados Unidos en el mundo? Pues depende de sus socios y depende de sus enemigos, de qué importancia le quieren dar. Y pareciera que los propios socios y los propios presidentes, principales figuras nacionales e internacionales, le están dando esa gran figura. Y pues él, desde luego, sí, como dicen, si el niño es, como se dice, risueño y le hacen cosquillas, pues él se deja querer. Ayer se presentó en el Congreso de Estados Unidos, dando alarde, no se diga, una vez más, de cómo es que puede lograr cosas, dice él, buenas cosas para Estados Unidos, sometiendo a un alto estrés a todo el mundo, pero insisto, es porque así lo permiten propios y extraños, amigos y enemigos, porque así lo permite la propia país China y el propio país Rusia, y así lo permiten sus aliados hasta ahora que está cruzando por primera vez, me parece, una línea roja. Hasta la semana pasada todos eran bravuconadas diciendo que iba a poner aranceles y no los ponía a países incluso periféricos como Colombia y México el mes pasado, y no lo hizo. Y ahora en esta semana nos vuelve a amenazar con aranceles, pero no lo hace, sigue sin hacerlo. Y bueno, incluso diciendo que va a ser de el territorio de Palestina un resort. Y bueno, puede decir muchas cosas, pero sin cruzar la línea. Y era lo que decíamos la semana pasada. No cruza esa línea, y esta semana precisamente la cruzó, y vaya de qué manera. Con una bofetada en pleno rostro, digamos, tanto a Ucrania como a los europeos, junto con Ucrania a los europeos, por dos cosas. Por una, por este desprecio que mostró en contra del presidente de Ucrania, y por el respaldo que le da a Vladimir Putin, poniéndose a negociar sobre la paz Rusia-Ucrania, sin que esté Ucrania de por medio, y finalmente firmando acuerdos, llegando a acuerdos con, se supone, el enemigo básicamente número uno, enemigo en términos militares para Europa, y se supone que para Estados Unidos hasta antes de la llegada de Donald Trump. Rusia, Vladimir Putin, que lo tienen como un criminal, como un asesino, como un
déspota, en fin, como lo peor de gobernantes en el mundo. La Corte Penal Internacional tiene una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin y sin embargo se pone a negociar con él. Básicamente Donald Trump está aliado con Rusia, básicamente ya en los hechos en esta semana, si algo quedó claro es eso, y básicamente queda claro que si a alguien le dio la espalda ya en los hechos también es a Europa, no solo a Ucrania sino a Europa, porque la guerra de Ucrania no tendría sentido. Rusia, si el occidente, encabezado por Estados Unidos y los europeos, no le hubieran dicho a Ucrania, oye, vete a la guerra, lánzate a los madrazos y nosotros te vamos a respaldar. Y resulta que ya en medio de todo esto, o ya hacia el final de esta historia, Donald Trump le quita el respaldo a Ucrania y al menos ayer anunció que le quitaba el envío de armamento, que lo ponía en pausa, y con eso Ucrania pues simplemente no se puede defender. Los europeos están sorprendidos y precisamente esa es la línea que cruzó Donald Trump, no debió de haberla cruzado, no solo por las simpatías que tiene con los europeos que hoy se terminan, sino con la comunidad propiamente estadounidense, que también está preocupada por esas medidas, por darle la espalda a los europeos, a sus principales socios comerciales y sobre todo militares, se supone, para poner freno a la supuesta intención de Rusia de estar invadiendo Europa. Bueno, no le hemos visto intenciones a Europa de estar invadiendo, a Rusia de estar invadiendo Europa, pero los europeos en su paranoia dicen que sí, que están en ese peligro. Y ahora se ven pues amenazados, se ven dos cosas, más que amenazados de Rusia, ven que ya no cuentan con la alianza de Estados Unidos para defenderse. Es paradójico porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países vencidos, principalmente Alemania y Japón, no les queda más que firmar la paz, una paz con las condiciones de los aliados de Estados Unidos. Y esa firma de esos acuerdos de paz de esos países rendidos, Alemania y Japón, tienen que aceptar condiciones, entre otras condiciones, que no van a desarrollar armamento. Y bueno, que a cambio Estados Unidos va a cuidar sus fronteras. Parte de los pactos que tuvieron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. En realidad también desde finalizada la Primera Guerra Mundial se supone que parte de los acuerdos era que Alemania ya no se iba a armar. Llegó como líder de Alemania, como sabemos, Hitler, y a pesar de las restricciones se siguió armando, se armó y dio batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya sabemos la historia. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial una vez más termina derrotado y una vez más se le impone que no puede desarrollar armamento. Y en realidad en eso consiste parte sustancial del acuerdo post Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. Estados Unidos era quien iba a estar protegiendo a estas naciones. Aparentemente les iba a estar protegiendo. Y conforme se fue terminando el bloque socialista y repúblicas antes socialistas o antes prosoviéticas que se pasaron al lado occidental, también empezaron a aceptar la promesa de que Estados Unidos los iba a defender, encabezando, claro, la OTAN, y que la OTAN misma los iba a defender, con esta lógica de que si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Y hoy se ve que no, hoy se ve que si atacan a Ucrania, pues que se friegue Ucrania, para que se lo busca, dice Donald Trump, y dice la nueva lógica de Estados Unidos, bueno, la nueva lógica de Donald Trump, y vamos a ver si los estadounidenses lo aceptan o no. Esa es la línea roja que precisamente cruzó Donald Trump. Se cree popular al interior de su país. La semana pasada hablábamos de las cosas que ha hecho bien respecto de sus gobernados, respecto de sus simpatizantes, de sus votantes. Los tiene satisfechos porque finalmente
había estado sin estar cruzando alguna línea importante. Ya esta semana la ha cruzado para preocupación de sectores importantes de Estados Unidos, desde luego para los demócratas, pero también para otros sectores estadounidenses. Ya de ayer a hoy se está hablando de que cayeron las bolsas de valores de los propios estadounidenses. Está por verse también si finalmente caen de manera permanente. La verdad es que hay ajustes y volvemos al asunto de los tipos de cambios. Si los tipos de cambio están bien, quiere decir que sí hay ajustes, pero no necesariamente que hay crisis. Eso está por verse. Los mercados a fin de cuentas están mostrando que hay confianza de cómo están las cosas, de cómo está el comercio en estos momentos a pesar de las amenazas de los aranceles, y que hay confianza para México en cuanto a país para invertir, y incluso se apreció el peso con respecto al dólar de ayer a hoy. No se mueve más allá de los 21 pesos, no baja tampoco por debajo de los 20 pesos, se mantiene estable, digamos. En ese sentido, los mercados confían en que Donald Trump no será capaz de imponer aranceles ni a México ni a sus países aliados. Y hoy precisamente también la Casa Blanca anunció que no se impondrán impuestos del ese 25%, al menos a la industria automotriz asentada en México. Y así esperemos que suceda. Es que hay que tomar en cuenta en qué momento se dice, se formalizan los aranceles, pero en qué momento Donald Trump dice que siempre no. Dijo, desde ayer se dice que iba a aplicar los aranceles a partir del 2 de abril, es decir, faltan unos días, da un colchón de tiempo para seguir supuestamente negociando con estos dos países, al menos México y Canadá. Y en correspondencia, México tampoco anunció los aranceles de inmediato. Dijo que hay medidas. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, dijo que hay medidas con las que va a reaccionar, pero convocó para este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México a toda la población que la quiera acompañar para anunciar esas medidas que adoptaría. Con eso también le está dando México y la presidenta Claudia Sheinbaum un margen, un colchón de tiempo a Donald Trump o a su administración para que también lo reconsideren. Y con ese margen que le dio de ayer a hoy ya se anuncia que por lo menos para la industria automotriz no se va a aplicar esos aranceles. Y esperaríamos todos, desde luego en primer lugar Claudia Sheinbaum, que llegado el 2 de abril ya no se aplique ningún tipo de aranceles. Es bueno porque además los mexicanos, México no tiene esa fuerza económica para andar negociando mucho, pero sí tiene una fuerza que no tiene, o que Donald Trump presume tener, y que estaríamos en todo caso debatiendo si latino. México, la presidenta está confiada de que sí tiene esa fortaleza democrática, que su población sí la respalda, y quiere lanzar ese mensaje. Convoca a los mexicanos a que la acompañe al Zócalo el domingo y decirle a Donald Trump: los mexicanos no solo apoyamos a la presidenta, sino que estamos dispuestos a que la presidenta tome las decisiones que haya que tomar para enfrentar esta eventual crisis. No una crisis de aranceles, sino esta crisis que se avecina o que eventualmente se avecinaría con Estados Unidos, respecto de Estados Unidos. Vamos a soportarlo y para eso nos reunimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Zócalo de la República. Es, digamos, a fin de cuentas, el Zócalo de la República, en donde vamos a manifestar nuestro respaldo, pero más allá de nuestro respaldo hacia Claudia Sheinbaum, vamos a manifestar que estamos dispuestos a soportar lo que Donald Trump quiera, lo que quiera jugarse con respecto de México o frente a México. Estamos dispuestos a acompañar a nuestra presidenta. No sería la primera vez que los mexicanos acompañan una medida importante, significativa. Para entonces lo hizo con el presidente López Obrador, cuando aceptaron y aguantaron semanas sin gasolina, con escasez de gasolina, porque López Obrador decidió enfrentar el problema del huachicol. Los mexicanos lo aceptaron. No es que hubiera una concentración masiva como ahora se convoca, pero a fin de cuentas aceptaron.
Ahora lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es decir, vamos a decírselo a Donald Trump, concentrándonos en el Zócalo de la República este próximo domingo. ¿Qué sentido tendría si es que esperaríamos que no aplique los aranceles Donald Trump? Estarnos concentrando porque implica energía, un uso de energía, un desgaste de energía de los mexicanos, pero es precisamente mostrar unidad, mostrar solidaridad, mostrar pues identidad, que nos identificamos como mexicanos y que nos identificamos y nos unimos y somos solidarios frente a la adversidad, una adversidad como la de Donald Trump. Y otro momento también muy emotivo de solidaridad, unidad, y es que hemos tenido varias, fue cuando pasó el sismo de 2017, una vez que terminaron las búsquedas para estar buscando personas vivas. Y pasada la gran emergencia, también se convocó al Zócalo de la Ciudad de México. Se guardaron minutos de silencio, con el brazo en alto, si lo recordaremos, y si no, busquen los videos, y son muy emotivos. Un silencio muy, muy impactante, impresionante, como es que el Zócalo también lleno. Se guardó un minuto del silencio con el brazo levantado en señal de que estamos aquí. Vamos a salir adelante todos los mexicanos. Desde luego fue también un evento convocado por, en ese momento, el gobierno de la Ciudad de México, para estar rindiendo honores, y la República también, el gobierno de la República, rindiendo honores, sí, a los mexicanos que habían muerto por ese sismo, pero también a los mexicanos que se mantenían de pie. Vamos, en momentos emotivos donde se muestra solidaridad podemos estar encontrando varios, y para este domingo también se está convocando. Seguramente, como lo ha hecho la Cuarta Transformación, se tendrá un Zócalo lleno, pero en este caso, si algo llama, no es un acto político en contra de otros partidos políticos, de otros movimientos políticos internos, sino en contra de un enemigo común externo. Un enemigo externo, insisto, que por otro lado, como lo estamos comentando y como lo podemos ver el día de hoy en miércoles de misa, los mexicanos la verdad es que siguen haciendo su vida ordinaria. Esta vez fue miércoles de ceniza, pero podría ser cualquier otro evento, otra eventualidad, que los mexicanos lo estarían desarrollando sin problema. Somos resilientes por lo que se ve, y seguramente el Zócalo estará lleno el próximo domingo para mostrar solidaridad respecto de la posición de que Donald Trump asume con los mexicanos, con México, particularmente, ya no tanto con la presidenta, sino con México, con los mexicanos. Así que seguramente veremos ese Zócalo lleno, y seguramente estaremos atentos a través de lo que se guste, redes sociales, televisión, para estar informados de cómo es que se da este proceso del domingo. Y los que puedan estar, los que puedan ir, seguramente irán desde diferentes puntos de la República. Y seguramente los partidos de oposición estarán diciendo que son acarreados, ya dirán lo que quieran, pero seguramente ese Zócalo se llenará, y seguramente estaremos escuchando cosas absurdas, como las que sigue diciendo Eduardo Verástegui, como las que tuitea hoy diciendo que los aranceles son un castigo divino, parafraseando más o menos, que son un castigo divino, que no lo merecemos, que hemos abusado mucho de Estados Unidos, y que agarremos el rosario para encomendarnos. Vamos, este señor, la verdad es que, en fin, pero gente que se excita por cómo amenaza a Donald Trump, la hay, no solo él, hay otros, no voy a decir tampoco nombres, pero otro comunicador de cobertura nacional hoy estuvo comentando también sus puntos de vista en medio de una excitación que también le despierta los mensajes de Donald Trump, diciendo que a fin de cuentas maltrató a México, que Donald Trump maltrató a México con respecto de los aranceles, y la forma en que lo anunció ayer durante la reunión que tuvo, la presentación que tuvo Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos.
estaba muy excitado, y el Patiño que acompañaba a este comunicador por la mañana también estaba muy excitado con este comunicador, no tanto con Donald Trump. Y entonces así los hay, así hay personajes en México que se alegran porque a México se le maltrate y le vaya mal. Pero bueno, de estas personas no faltarán, y así podemos estar comentando de otros personajes, pero bueno, no es el punto. El punto es lo que estamos comentando como proceso político. Hemos comentado que nos interesa estar analizando procesos políticos, procesos sociales, económicos, como procesos, no tanto como notas mediáticas, como notas de farándula, en fin, como procesos sociales. Y aquí llama la atención que los mexicanos somos capaces de tener un proceso de resiliencia y que podemos entablar procesos de solidaridad manifestados, claro, en orden público, en una plaza pública como puede ser el Zócalo de México. Y veremos, estaremos atentos cómo se desarrolla ese proceso social mexicano ese domingo y cómo se siguen desarrollando esos procesos. Regresando al asunto de Donald Trump versus Zelensky, más allá de lo que se pueda decir de esa escena que todo el mundo vio, porque además Donald Trump lo preparó muy bien, sabía. Recuerden que Donald Trump en algún momento fue presentador de televisión, también Zelensky en algún momento fue presentador de televisión, dos figuras que en algún momento de su vida fueron presentadores de televisión. Si algo saben hacer es hablar. Donald Trump mismo lo dijo, en estos momentos vamos a dar un espectáculo importante para la televisión, esto va a ser muy llamativo para la televisión, dijo, y fue cuando empezó a regañar a Zelensky. Zelensky también se mantuvo con dureza, me parece que no se dejó intimidar en ese momento, tratando de ser diplomático, pero tampoco se dejó intimidar. En ese momento, ya después, en últimos días, ya estuvo disculpándose, pero en ese momento no mostró sumisión, digamos, la sumisión que esperaba Donald Trump, y por eso lo corrió de la Casa Blanca. Hubo, siempre desde luego es importante ver las reacciones. Hubo reacciones de apoyo a presidente Zelensky de parte de los europeos, a diferencia de como cuando Donald Trump quiso irse en contra de Colombia y de su presidente Gustavo Petro, donde nadie salió en solidaridad, ni siquiera México salió, ni siquiera Claudia Sheinbaum salió a solidarizarse con Colombia abiertamente. Más bien, pasado la crisis que se resolvió en una noche, la presidenta dijo, pues qué bueno que se resolvió. En ese momento lo comentamos en ese programa de esta semana, que la izquierda mexicana se había salvado de tener que tomar una posición contundente para apoyar al presidente Petro. En cambio, esta vez que sí se maltrató al presidente ucraniano, que es un aliado de los europeos, sí salió el primer ministro polaco, el presidente de Lituania, la primera ministra de Dinamarca, el presidente francés también, ya de las figuras importantes, el primer ministro sueco, el canciller alemán también entrante, también otra figura importante. Estas dos figuras importantes de Europa, Alemania y Francia, al menos sus líderes. El canciller alemán entrante, porque acaba de haber elecciones y va a entrar como primer ministro. También el primer ministro de Croacia. En fin, podemos estar contando varios líderes de europeos, el primer ministro de Finlandia, de Holanda, Países Bajos, de Luxemburgo también, todos manifestando su apoyo a Zelensky como presidente de Ucrania, diciendo que se solidarizaban con él, a diferencia de otros momentos. Sin embargo, sí se le dijo a Zelensky, oye, pero sería bueno que regreses a negociar con Donald Trump. Y fue lo que hizo. Zelensky dice que está listo para trabajar con la gran dirección, el gran liderazgo de Donald Trump. Vaya momento humillante, por si no hubiera suficiente humillación ya.
vaya humillación que está sufriendo el presidente de Ucrania y el pueblo de Ucrania. Muy, muy lamentable, y desde luego no escuché, por cierto, a la presidenta de México también a solidarizarse con el pueblo ucraniano. Ojalá que lo haya hecho, pero no me tocó verlo, digamos. Porque vaya humillación a los que sometió Donald Trump al pueblo ucraniano, desde luego a su presidente, pero sobre todo al pueblo ucraniano. Humillación en todos los sentidos, porque Estados Unidos lanza la guerra a este país, una guerra en la que no podía ganar Ucrania. Una vez terminada, una vez que Donald Trump dice tienes que terminar esta guerra, le dice pero además me debes dinero y me vas a pagar con tus recursos naturales. Y además lo invita a Estados Unidos, hace que haga el viaje el presidente de Ucrania nada más para humillarlo en televisión abierta, expulsarlo de la Casa Blanca, y vaya humillación inédita, y por mucho tiempo será recordado este momento. Y aún así Zelensky tiene que decir que está listo para trabajar bajo el liderazgo de Donald Trump. Y aún así llama la atención cómo es que los ucranianos, el presidente de Ucrania y los ucranianos prefieren estar a la sombra de Estados Unidos que regresar a la sombra de Rusia. Recordemos también que Ucrania es una de las ex repúblicas soviéticas socialistas que declaró su independencia en el 91 de la influencia de Rusia, y aún así prefieren no acercarse una vez más a sus orígenes, a fin de cuentas eslavos, de origen eslavo, estas repúblicas, y aún así dicen, preferimos la humillación en los hechos, preferimos la humillación que nos está dando Donald Trump y Estados Unidos en este momento, irnos con él, intentar seguir con la alianza con Estados Unidos, que regresar a la influencia de Rusia. Insisto, vaya humillación en donde Donald Trump dejó a su suerte a Ucrania, echándoselo como carnada a Vladimir Putin, a Rusia, diciendo ahí está Ucrania, como plato servido en la mesa para que hagas con él lo que quieras, no me interesa si Ucrania no está dispuesto a entregarme sus recursos naturales. Vaya circunstancia en la que no quisiéramos ver a México así, ¿verdad? Donald Trump desde luego ha sido así de grosero con quien le toca negociar. A México no le ha tocado recibir un maltrato tan significativo. Y es que también hay que ver cómo es que está haciendo la comunicación de Donald Trump y de Estados Unidos hacia México. Han sido distintas las comunicaciones. La que tiene Donald Trump con respecto a la presidenta es de elogios, es de muy buen trato, reconociendo una gran líder. Y otra cosa es lo que está haciendo la Casa Blanca con respecto de México. Es la Casa Blanca la que ha dicho que el gobierno mexicano tiene un acercamiento con el narcotráfico en México. Donald Trump lo dice claro, pero lo dice en lo general no lo dice. La presidenta de México tiene lazos con el crimen organizado, y mucho menos se lo ha dicho directamente a la presidenta, tienes lazos con el crimen organizado. Donald Trump ha cuidado mucho eso. Realmente me extraña porque tiene tanto cuidado con la presidenta mexicana. Tengo por ahí una teoría, pero sería muy criticable, así que mejor me la guardo. Y bueno, no quisiéramos ver a los mexicanos y a México como ha maltratado Donald Trump a los ucranianos. Justamente por eso es que pensamos que Donald Trump cruzó esa línea que no debió de haber cruzado. Se ha mostrado básicamente ya para los europeos como un país que ha dejado de ser un aliado responsable para los intereses de los europeos. Y vamos a ver cómo reaccionan los europeos. Por ahora las reacciones inmediatas
son de solidaridad a favor de Ucrania, pero vamos a ver cómo reaccionan y en el mediano plazo y en el largo plazo. Ya también se está hablando, la líder europea de la Unión Europea ya está proponiendo que un presupuesto para que Europa se arme a sí misma. Y bueno, esas cosas se verán adelante en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Muy importante, como lo hemos dicho desde programas anteriores, Estados Unidos ya no va a financiar entonces esa defensa de los europeos. Con eso suelta el liderazgo sobre los europeos y con eso permite algo adicional que no hemos comentado. Con eso permite entonces que Alemania, que Japón, no lo hemos enfatizado, y que las demás repúblicas europeas, incluso las repúblicas entonces, después de la posguerra, vencidas y limitadas para que se armen, ahora Estados Unidos tal parece que le está permitiendo que se armen. Y eso de que se armen es que también desarrollen su propio armamento atómico, ¿no? Los está empujando a eso. Los europeos ahora van a estar con miras de ello, de desarrollar su propio armamento. Es que el armamento no es un armamento de alcance limitado, sino que tiene que ser un armamento de alcances muy, muy importantes, muy extraordinarios, para que se pudieran defender de Rusia, de China, dicen ellos, pero sobre todo ahora también de Estados Unidos, que va a intentar, dicen ellos, tomar Groenlandia a toda costa, y los europeos desde luego van a tener que defender su territorio, ya no solo en contra de Rusia o de China, dicen ellos, como países de amenaza, sino en contra del propio Estados Unidos, que si algo tiene es armamento, y van a tener que responder los europeos. Los europeos son los primeros que se dan cuenta. Donald Trump ha cruzado las líneas, ahora seguramente estarán esperando. Ahora le toca a la sociedad estadounidense hacerse cargo de su presidente, retomar el control de la política pública exterior de Estados Unidos, porque Donald Trump la ha desquebrajado. Como también lo dijimos en un programa, se ha vuelto una persona indeseable para el mundo, para los europeos. Y una cosa es que ya no lidere el orden internacional, una cosa es que ya no financie ese orden internacional, y otra cosa es que se ponga en contra directamente de nuestros intereses. Van a tener que responder, y Estados Unidos está no solo desprendiéndose de esa hegemonía, sino que está despertando a un nuevo enemigo comercial, militar en el largo plazo, comercial en el corto plazo, en el plazo inmediato, si es que así lo deciden los europeos, porque insistimos en la pregunta: ¿qué hacen los europeos ya con cualquier tipo de alianza con Estados Unidos? ¿Qué hacen en la OTAN? ¿Qué hacen con los acuerdos comerciales que aparentemente tendrían con Estados Unidos si ya no es un país confiable? Tendrán que reorganizar sus bloques económicos en donde se lideren a sí mismos y en donde dejen de percibir a Estados Unidos como su gran líder, porque ya no lo es más. Eso lo estaría perdiendo Estados Unidos. Eso es algo que les debería de preocupar a los estadounidenses, más allá de las personas simpatizantes de Donald Trump, que quizá no se dan cuenta del abismo al que los está llevando, porque a fin de cuentas los grandes enemigos, aparentes grandes enemigos de Estados Unidos, China y Rusia, ahí están, y encima de todo Estados Unidos con Donald Trump negociando, acordando con Rusia, el gran enemigo, aparentemente uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, y ahora resulta que aparentemente, al menos para Donald Trump, son los nuevos aliados de Estados Unidos. Veremos qué sucede. Y mientras tanto, en medio de esto, vimos en la semana también algo que es importante que comentemos, para que, finalizado el plazo del mes que Donald Trump le dio a los mexicanos, a Claudia Sheinbaum, para que mostrara resultados en el combate al narcotráfico, en el combate al fentanilo, particularmente así lo ha manejado. Le dio un mes, nos dio un mes, se recordarán, y ese mes se agotaba este martes pasado, ayer, antier. Y en eso estaba Claudia Sheinbaum con su gabinete de seguridad y con su gabinete de gobierno,
y básicamente entregó a 29 connacionales, más allá de que sean narcotraficantes. Son 29 personas ciudadanas mexicanas que el gobierno de Claudia Sheinbaum se los entregó a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos. No fue en el carácter de extradición, con lo que eso puede implicar en términos legales, se los entregó. Además, durante un operativo muy sigiloso, muy bien cuidado para que no se filtrara la información a estos mismos personajes que iban a ser entregados, es que no podemos usar la palabra extraditados, entregados a la autoridad estadounidense para que ellos procedan penalmente en contra de estos ciudadanos mexicanos. Y si la amenaza ahora es que, como no hay un acuerdo de extradición por el cual se entregaron, Estados Unidos podría llegar a condenarlos a pena de muerte. Si fuera por extradición, la extradición prohíbe que cualquier persona extraditada de México a Estados Unidos sea condenada a pena de muerte. Como no hubo extradición, sino que hubo una entrega, podrían estar enfrentando penas de muerte esas personas entregadas al gobierno estadounidense. Desde luego que son personas de cuidado, y desde luego que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo cuidado para justificar por qué la entrega de estos personajes, diciendo que son personas que generan violencia, que una vez que salían de la cárcel seguirían delinquiendo y seguirían generando violencia. Eso será cierto o no. Incluso se justificaron diciendo que el Poder Judicial iba a liberar a varios de ellos en esos próximos días y que mejor se los entregaba al gobierno de Estados Unidos. Desde luego a todas luces es una ofrenda que entregó el gobierno de Claudia Sheinbaum hacia el gobierno de Donald Trump. Y entre otros también, cada mexicano juzgará, entregó a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, a Osar Omar Treviño Morales, el hermano también, el Z42, a Rafael Caro Quintero, que ya estuvo a punto de salir una vez de cárcel, luego de muchos años de cárcel, y ahora resulta que se lo llevan extraditado. También entregó a Vicente Carrillo Fuentes, entre los grandes personajes que habían sido capturados por crímenes importantes en México. Se los da como una ofrenda macabra. Me parece que es así como se tiene que ver, es una ofrenda macabra, porque entonces asumiría el gobierno mexicano que hay mexicanos de primera clase, de segunda clase, y los de segunda clase se pueden desechar y se pueden echar, se pueden aderezar, digamos, y entregar a un gobierno estadounidense para que hagan lo que quieran con ellos. Es macabro algo así. Llegar a una acción de este tipo me parece sin moral. Bueno, ahora son personas narcotraficantes, pero van a seguir entregando otro tipo de personas. Espero que no suceda, y seguramente no sucederá con otras perfil de personas, pero es lo que puede llegar a desatar. Por ahora, un gobierno de izquierda entrega a estos personajes. Si llegara el momento en que otro tipo de gobierno también hiciera sus ofrendas al presidente en turno de Estados Unidos, ¿de quién va a echar mano? ¿A quién estarían entregando? Dado que Claudia Sheinbaum ya puso el precedente de que se valen las ofrendas para tener tranquilo a Donald Trump o a su predecesor, a su sucesor, se valen las ofrendas humanas. Me parece en ese sentido que es un asunto inmoral. Y eso nos lleva a otra cosa. No estoy para defender criminales, desde luego, pero esto nos lleva a otra cosa, justamente a propósito de salvaguardar la soberanía. Y si eventualmente Estados Unidos decide atacar puntos, territorios mexicanos, puntos muy particulares de México, territorios muy particulares de México, diciendo que está atacando a los criminales, y efectivamente pongamos que atacara y acabara militarmente hablando con algunas células criminales,
¿Saldríamos los mexicanos a defender la supuesta soberanía? ¿O diríamos qué bueno que se están deshaciendo de ellos? Así como Claudia Sheinbaum entregó a estos 29 delincuentes, así vino a Estados Unidos y acabó con un laboratorio de fentanilo, acabó con una célula de criminales, acabó con el delincuente que ustedes quieran poner nombre. Estaríamos en ese momento, además sin justificación, que fuera una agresión directa, sin que se pidiera permiso a México, sin colaboración alguna con México, que estuviera atacando directamente sin permiso de nadie, como lo ha hecho durante mucho tiempo Estados Unidos en todas partes del mundo. ¿Qué haríamos los mexicanos? ¿Defenderíamos la soberanía, el ataque a la soberanía mexicana por un ataque hacia estas células delincuenciales? Desde luego lo que va a decir Estados Unidos si llegara el caso, si llegara a ser ataques como diría que atacó células criminales, como lo ha hecho en todo el tiempo, en todas partes del mundo. Y aún así está atacando la soberanía de diferentes partes del mundo. ¿Qué harían los mexicanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Ojalá que no suceda eso, pero justamente desata también esa polémica. Que más allá de la entrega, más allá de lo que se anunció, de lo que se reportó, de esta entrega de estos 29 personajes, pues ya no hubo mayor debate. Los mexicanos, la verdad es que tampoco hubo un gran debate de por qué los entregó. Simplemente me parece que se dieron por informados los mexicanos. ¿Por qué? Porque justamente entramos en este terreno. Y es un terreno inmoral, me parece, de estar pensando que hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase en México. En fin, no deja de sorprender, no deja de estar en el debate, porque ese debate lo hemos tenido siempre. Las personas que están en prisión son sujetas de derechos o pierden todos sus derechos. Desde luego hemos sabido y sabemos que pierden sus derechos políticos, por ejemplo, pero pierden derechos humanos. Y la misma presidenta dijo la semana pasada con respecto a la petición del Mayo Zambada, que está pidiendo que se regrese a México, que el gobierno mexicano pida al gobierno estadounidense que regrese a México. Y Claudia Sheinbaum lo dijo, más allá de que sea un delincuente, es un ciudadano mexicano que se llevó de manera irregular, de manera ilegal a Estados Unidos, y por eso podríamos pedir el regreso de este personaje a México. Y la Fiscalía de la República dijo, no solo tiene razón el Mayo Zambada, sino que ya hemos pedido su extradición a México por 4 ocasiones. Vamos, el debate ahí está. Y lo comentamos aquí para reflexionar. Si algo intentamos es despertar el interés por la reflexión, si algo intentamos junto con toda esta generación que venimos viviendo los mexicanos, una reflexión, una generación de revolución de las conciencias, es precisamente estarnos preguntando este tipo de cosas. Se vale estar pensando que hay personas mexicanas de primera y segunda clase, que unos ya no tienen derechos humanos. Recordemos hace años cuando el entonces Arturo Montiel, seguramente no les suena, búsquenlo por ahí, Arturo Montiel, gobernador, exgobernador del Estado de México, decía en su campaña electoral, en sus spot de campaña, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, tratando de jalar votos a su favor con ese tipo de discursos. Bien, vale la pena estar pensando que quiénes somos sujetos de derechos humanos, derechos políticos, en fin. Y pese a esto, pese a que México entregó a esos 29 personajes, finalmente Donald Trump dijo, no, pues no es suficiente, despreció, digamos, esa ofrenda que le dio México con esos 29 delincuentes en la presentación que hizo ayer en el Congreso. Pero bueno, tomémoslo también de quien viene. Donald Trump dice muchas cosas. En ese sentido tiene razón la presidenta cuando dice cabeza fría. Tomémoslo además
además de quién lo dice, en qué momento lo dice de cara al Congreso de Estados Unidos, sabiendo que lo iban a ver sus simpatizantes, y ahí armó todo una escenografía, hizo toda una representación, sacando personas comunes, ciudadanos comunes, eh, manejándolos como héroes comunes y corrientes estadounidenses, y que por ellos se está trabajando. Luego de toda esa arenga de Estados Unidos, luego de toda esa arenga de Donald Trump en Estados Unidos, pues lo que pasa es, volvemos al asunto de aplicar aranceles o no. Y al menos hoy ya anunció de que no va a aplicar al 100% los aranceles, y esperemos que de aquí al 2 de abril diga que finalmente no se aplican los aranceles. Eso es lo que estamos esperando varias personas, ya veremos qué sucede finalmente. Nos quedan 5 minutos, vamos a ir cerrando. En respuesta a estos más desplantes de Donald Trump, Sheinbaum convoca entonces a una asamblea informativa, así lo llama, para el domingo. Ya comentamos para qué fines. Se gana desde luego tiempo para Donald Trump para que reconsidere esta aplicación de aranceles para México, también para Canadá. ¿Qué más? Pasemos al último punto que estábamos comentando al principio del programa. No deja de ser importante, significativo, que haya una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles. Ahora es prófugo de la justicia. Con él también se tomaron detenidos a otras personas. Bueno, más bien hubo órdenes de aprehensión con otras personas, y estas sí fueron detenidas, y entre otras el señor Carlos Maldonado, ex tesorero de Silvano Aureoles. Recordemos que él terminó su gobierno en 2021, fue gobernador de 2015 a 2021. También fue aprehendido Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Elizabeth Pineda Villegas, también ex delegada administrativa de la misma dependencia, Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad. En fin, Silvano Aureoles, esperemos a ver qué sucede, si lo aprenden o no, enfrentará a la justicia. En algún momento quiso ser, imagínense ustedes, candidato a la República para México. Imagínense ustedes que un personaje como él llegará a ser presidente de la República. En fin, vamos a ver qué sucede. Desde luego, los periódicos retoman esta nota, pero retoman junto con otras circunstancias, tratando de minimizar los actos de corrupción de este personaje, Silvano Aureoles, y tratando de llevarlo a una esfera más suave para el mismo Silvano Aureoles. Incluso uno de estos entrevistadores, comunicadores, luego de dar la nota, entrevistó a Alito Moreno, y Alito Moreno, queriendo dar consejos a la presidenta de México de cómo gobernar mejor. Alito Moreno queriendo dar consejos de cómo gobernar otro personaje de una sombra muy muy corrupta, junto con Silvano Aureoles. En fin, vaya personajes impresentables, vaya personajes sin ninguna autoridad moral, y resulta que de repente se intenta defenderlos de alguna manera. Es que este comunicador que entrevistó a Alito Moreno, que no quiero dar su nombre, no solo quiso suavizar las acusaciones en contra de Silvano Aureoles, sino que para esa narrativa de defender a Silvano Aureoles, se le ocurre invitar a Alito Moreno para que este señor le dé lecciones de gobernar a Claudia Sheinbaum. No sé en qué están pensando estos personajes, pero como se dice, Dios los hace y ellos se juntan. Y con esto vamos a terminar el programa de hoy. Les agradezco como siempre que nos permitan dar nuestros puntos de vista de todo este proceso que se vive en México. Desde luego México sigue con sus propios procesos políticos, sociales, internos, y estamos en paz, digamos, ¿no? Desde luego con sus problemas.
Desde luego no podemos decir que Donald Trump no tiene trabajando al gobierno mexicano en asuntos que también le preocupan a México, en este caso con el asunto de la delincuencia organizada. Claudia Sheinbaum desde luego retomó los datos que había dado el secretario de Seguridad Pública la semana pasada, los laboratorios de sustancias tóxicas, narcotraficantes detenidos, desmantelados, los propios narcotraficantes detenidos, en 13,000 personas detenidas durante los primeros meses de Claudia Sheinbaum. Todo el armamento que se ha incautado, que se ha decomisado a estos delincuentes, armamento que viene, dice Claudia Sheinbaum, en 70% importado de Estados Unidos, desde las armadoras de Estados Unidos. Y en eso sí, Donald Trump no se detiene a decir nada, ¿verdad? A estar señalando cuáles son las empresas de armas estadounidenses que le venden las armas a los narcotraficantes mexicanos. Bueno, sabemos de la hipocresía de Donald Trump, sabemos de la hipocresía de Estados Unidos como nación respecto de México, en fin. Con esto terminamos y nos estaremos viendo la próxima semana. Les agradezco mucho. Gracias a Gerardo, a Carla, a Felipe, que siempre nos dejan acercarnos con ustedes. Y nos vemos la próxima. Código Libre